Políticos de diversos sectores, empresarios e incluso la presidenta Bachelet repudiaron el nuevo caso de colusión que se destapó gracias a la Fiscalía Nacional Económica. En él, las empresas CMPC y SCA Chile concertaron precios y repartieron también cuotas del mercado por al menos 10 años. En Mañana en Directo vamos a seguir analizando el tema. Para ello nos acompaña el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Esteban Elías. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. Buenos días. Esteban, ya conocemos el caso, ya sabemos algunos antecedentes interesantes. Me gustaría primero tener una visión general respecto a lo llamativo que tiene en particular este caso de colusión respecto a otros que hemos conocido en el último tiempo. Bueno, quizás como los últimos casos de colusión, nuevamente un caso muy llamativo, no solo por el volumen de las ventas involucradas, sino por el tipo de producto que está en juego. El papel higiénico, la servilleta, el papel tissue, como se llama, es un bien de primera necesidad. De hecho, es uno de los bienes de la canasta, exactamente. Por lo tanto, es muy determinante, por ejemplo, dentro del IPC, y no solo del IPC, sino dentro del uso para todos los ciudadanos. Así que es un bien que podríamos calificar de primera necesidad. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es muy impactante y llega mucho a la ciudadanía en general. Desde el punto de vista de la conducta, también hay montos muy importantes involucrados que se han detectado, sí. Y también que son dos grandes grupos los que están participando en esto, que se habrían coludido y habrían vulnerado la normativa sobre la libre competencia en nuestro país. Sobre el modus operandi, esto de utilizar cambios de mail, teléfonos de prepago, de tirar los computadores al canal San Carlos después, ¿refleja algún tipo de conducta particular diferente a la que hemos visto en otros casos de colusión? Y se lo pregunto además con un detalle bien especial, que en medio de este caso se destapa el caso de colusión de farmacias, y eso de alguna forma modificó ciertas conductas, los llevó a tomar ciertos resguardos. Eso a mí me llamó mucho la atención. Bueno, evidentemente que en este caso, y dada lo que se ha informado por la investigación llevada adelante por la Fiscalía Nacional Económica, hemos notado un grado de sofisticación y de complejidad en la manera como los ejecutivos involucrados habrían operado, que llama mucho la atención. Lo que comentaban ustedes, el hecho que se hayan arrojado computadores al río, el hecho que mucho de la documentación se haya intercambiado por vía física y no vía electrónica. O sea, eso denota que las personas involucradas, por lo menos desde el punto de vista de la investigación, realizaron todo a sabiendas, o sea, sabiendo que había un ilícito de por medio. Y eso obviamente de alguna manera nos lleva a un nivel superior desde el punto de vista de cómo se está operando hoy en día en el mercado, porque en los casos anteriores, de hecho salió ya el fallo ayer ratificado por la Corte Suprema, el caso del cartel de los pollos, sí. La evidencia que había era más por medio de vía de correo electrónico. Quizás no se tomaron los resguardos que se están tomando ahora, o que se tomaron ahora, para este tipo de conductas. Por lo tanto, eso es muy importante, porque quiere decir que la autoridad que fiscaliza, la Fiscalía Nacional Económica, que tiene que investigar, tiene que estar dotada de herramientas que permita detectar esto a tiempo, en el fondo. Ahora, yo quiero ir a una declaración que conocimos ayer por parte de SCA, que dice que en el fondo ellos estuvieron obligados a ser parte de este cartel porque estaban bajo amenaza de que los sacaran del mercado. Yo entiendo que una amenaza, una coerción física o psicológica en el derecho penal, por ejemplo, puede ser un eximente de responsabilidad, un atenuante. Si a mí me dicen vaya a robar el banco porque le tengo a su hijo, no es verdad, o me están apuntando con una pistola, bueno, esa amenaza evidentemente me quita a mí, o me disminuye al menos la responsabilidad del hecho ilícito que yo cometí. Pero también entiendo, Esteban, que esa amenaza tiene que ser creíble y tiene que ser efectiva. O sea, uno se pregunta hasta qué punto una amenaza que dicen haber sentido o habérseles hecho puede mantener a una empresa en 10 años en una actividad como esta, cuando existía una manera bien fácil de sacarse la amenaza. Por ejemplo, yendo a la Fiscalía Nacional Económica. Aparece entonces como una declaración que tiene alguna validez jurídica, más allá de la validez ética que cada uno le pueda... Mira, ahí hay dos puntos bien interesantes que comenta. En primer lugar, es efectivo y en el derecho comparado se ve y se ha acreditado que muchas veces a competidores que han sido involucrados en un cartel o en un acuerdo de colusión, efectivamente no han tenido opción, porque de lo contrario quedaban fuera del mercado producto de estas conductas que atentaban contra la libre competencia.
Pero por otro lado, sí, y efectivamente, pero por otro lado es muy cierto lo que se comenta. Y de hecho una de las críticas que se está comentando ahora en cuanto a la figura esta de la delación compensada, que la podemos comentar, es que en el momento en el cual se acogieron al beneficio, que lo que se ha criticado es que en el fondo, cuando ya la Fiscalía Nacional Económica ya llevaba en pleno curso la investigación, producto y principalmente de la Fiscalía Nacional Económica, uno de los motivos por los cuales fue alertado es por agencias internacionales. Sí. De hecho, uno de los... ¿El caso colombiano? El caso colombiano, y habían otros casos más, creo. se le habían alertado. O sea, esta conducta venía en otros mercados de afuera y que de alguna manera nuestra institución local, nuestra Fiscalía local, habría tenido su antecedente a la vista y habían permitido detectar que ya habían conductas que podían llevar adelante esta investigación. Ahora, esto ha generado muchísima polémica desde el punto de vista de la ciudadanía porque CMPC con esta delación compensada no recibiría una multa. ¿Eso está sujeto a revisión por parte del Tribunal de Libre Competencia? Podría eventualmente, porque es lo que pasa, que la delación compensada es un mecanismo, hay que entenderlo, es muy efectivo, es muy es muy beneficioso desde el punto de vista para desbaratar este tipo de carteles, Sí. porque de alguna manera es un mecanismo que incentiva a que personas que participan en esta conducta digan, bueno, en realidad en vez de que me sancionen a mí, yo voy a entregar información y a cambio de esa información me libero de las sanciones penales, que no es el caso en Chile todavía, o de las multas pecuniarias, que es el caso de lo que está ocurriendo ahora. O sea, no hay que dejar de mirar que lo que busca la normativa, independiente de la percepción ciudadana, es mejorar el funcionamiento de los mercados. Y eso es lo que al final busca, Claro, es Esteban, no pero- afectar la libre competencia. Pero si ese es el espíritu de la normativa, en este caso aparece vulnerado por lo siguiente, me parece a mí. Primero que nada, este cartel se componía de 2 empresas. O sea, no es que llegó uno para contar la pillería que estaban haciendo entre 10. Y además el que se hace la delación compensada era el gigante. Entonces, al final, lo que podía haber ganado el fisco, digamos, en términos de multa, que no es sino, se supone, algún espejo del daño cometido, ¿no es verdad? El grueso de la multa tenía que haber sido pagado por CMPC, quien quedó fuera. Entonces, al final, no digo que SCA sea una víctima, pero efectivamente es un actor mucho más chico en términos de su participación en el mercado y va a ser el único que tendría que pagar una deuda. No, y ahí hay que ver cómo se tramita el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia. Porque si durante el proceso de litigación ante el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, por ejemplo, se llegara a determinar que el organizador de la conducta fue CMPC, efectivamente en ese caso no podría acogerse al beneficio, porque la misma norma legal hoy en día lo impide. Prohíbe que el organizador... Porque hay que pensar en la lógica de esto. O sea, imaginemos esto en un caso muy simple. Yo organizo un cartel, yo genero beneficios por una cantidad de años importante, y después cuando yo estoy a puertas de que me vayan a sancionar o que se hayan comenzado una investigación, yo denuncio el hecho y quedo liberado de las penas. La normativa actual establece la situación y dice, no, tú como organizador no puedes acogerte al beneficio. ¿Qué significa en concreto para la ley ser organizador? Porque cuando aparecen de nuevo un tema que se hace en pareja, ¿no? De a 2 y no de a varios, queda, me parece, más diluido. Claro, uno podría decir eres organizador aquel que tuvo la primera idea. Pero cuando son 2, insisto, como que se diluye un poco. Sí, Sobre todo cuando el organizador, cuando el que aparece como no organizador, puesto que es el que hace la delación compensada, es, insisto, el doble de tamaño que el otro. Sí, y yo creo que acá en este caso en particular ocurre algo bien interesante, porque la figura de la delación compensada está hecha un poco en el entendido que haya más de 2 competidores o supuestos competidores que sean parte del cartel, porque aquí vemos una situación en que los únicos 2 que participaron, uno estaría quedando exento y el segundo con una multa reducida. Por lo tanto, llama la atención, es curioso, y eso quizás es tema que debería ser motivo de revisión, porque a lo mejor ustedes ya han sabido, producto de esta situación ha habido todo un comentario sobre el proyecto de ley que hoy en día se encuentra en plena discusión y que está de alguna manera detenido, entiendo, en la Comisión de Constitución del Congreso. Esteban, desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué es lo que viene ahora para resarcir en el fondo el daño causado por esta colusión? ¿Hay alguna posibilidad y existen mecanismos y metodologías técnicas como para calcular el daño y eventualmente compensar o indemnizar a las personas afectadas? Mira, muy buen punto ese, y ese es otro tema que está hoy en día en discusión. Porque ¿qué es lo que pasa? Que nuestra legislación hoy en día, legislación particular de libre competencia, establece un mecanismo en el cual
pongamos el caso de estas dos empresas, que van a ser sometidas a un procedimiento bajo la ley de libre competencia por vulnerarla, la sanción que se aplique es una sanción, una multa, y que va solamente a beneficio fiscal. Por lo tanto, los consumidores, bajo ese marco legal, no tienen la posibilidad de obtener una compensación por el daño que se les causó. ¿Cuál es el mecanismo que se está utilizando? Es que se utilizan demandas colectivas, acciones colectivas de consumidores, pero amparadas bajo otro texto legal, que es la Ley de Protección al Consumidor. De hecho, en el caso de no sé si recordarán ustedes, de las farmacias, después que salió el fallo que estableció las multas, se presentó una demanda colectiva por parte del SENAC y se dio curso a esa demanda colectiva. Por lo tanto, y eso es algo interesante de analizar y que se está viendo y que posiblemente se incorpore en el proyecto de ley, que es hacer que en el mismo marco legal de la ley sobre libre competencia se establezcan compensaciones para los consumidores. Directamente, sin que tener que recurrir a un... Con un procedimiento directo o alguna vía, que sea por la vía de ese cuerpo legal. Pero con esa ley, no con la ley del SENAC. Y no tener que recurrir a un procedimiento aparte, paralelo. Y por lo demás, que generalmente lo que se requiere para poder iniciar una acción colectiva es que ya haya un fallo de parte de... O sea, que haya concluido el procedimiento que sancionó la conducta tentatoria contra la libre competencia. Concluido no solo en el Tribunal de Libre Competencia, sino fallado también por la Suprema, eventualmente. Bueno, es que ahí tiene que... Porque no olvidemos que el proceso final termina, en el caso de que se presente un recurso de revisión ante la Corte Suprema, ahí ahí se entiende finalizado todo el proceso de libre competencia. Tengo la última pregunta respecto a la responsabilidad jurídica que le cabe o le cabría a los directorios de estas empresas. Sí, ahí no está bien definido y ahí las multas son a nivel de empresa. Entonces, ahí una de las situaciones que se plantean es que quien termina pagando al final es la empresa y no hay todavía bien definido sanciones personales a los directivos, a los ejecutivos de la empresa. Y ahí es interesante, bueno, el proyecto de ley, volviendo, lo que busca ahora es subir las multas, porque en el caso del cartel de los pollos, por ejemplo, la Fiscalía determinó que el beneficio o el daño causado fue equivalente a 1.500 millones de dólares. Sí. En cambio, la sanción fue de 60 millones de dólares y que es el máximo legal. O sea, no es que no se aplicaron los mecanismos legales, se aplicaron, pero con lo que establece la ley actual, la ley vigente. Entonces, lo que se quiere hacer ahora con el proyecto de ley es que haya una sanción que vaya vinculado a cuál ha sido el beneficio económico obtenido con la empresa y, en segundo término, lo otro importante es que se quieren restablecer sanciones penales que fueron derogadas el año 2003. Esteban, gracias por haber venido esta mañana a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.